Bueno, la historia mía, pues, soy una sobreviviente de lo que pasamos todo este tiempo de guerra, ¿no? Fue que del año 1977 nosotros lo empezamos a organizar, claro, porque había, pues, compañeros iban a trabajar por allá, a hacer frijolares, y allá empezaba la organización, allá pues, por un cantón que le decían Las Cruces, pero entonces ya venimos nosotros lo empezamos en las comunidades, y primero pues así fuimos como ya empezando a salir nosotros a marchas, saliendo así, ya después ya la gente ya que se metía, nos estaban metiendo los comunistas a la comunidad, y entonces ya empezaron a perseguirlos. Ya después cuando salíamos a la troncal, ya, ya no pasaban bastantes del escuadrón allí, eso, ¿no? Y ya cuando llegamos a Tejutla, pues sí, ya la gente ya de los cantones ya nos metí. Siempre ya los iban agarrando, los metían a la comandancia y ahí la mataban, ya no volvían a salir ya, y desaparecían pues ya la gente. Y así fue cuando los lugares más cerca, entonces fue cuando uno más se fue organizando, pues, que ahí pensaron detener la lucha, pero no pudieron, porque todos esos cantones pues se fueron organizando, viendo que sí, los iban matando, pues, y entonces la gente ya los buscaba en los cantones más cerca, y fue cuando la gente buscó para estas alturas, porque para poderse defender, venirse a refugiar aquí. Pero ya cuando vieron pues que la gente dieron, porque aquí se estaban viniendo a refugiar, ya empezaron a dar parte, que había gente guerrillera aquí y que los cerros estaban tomados, pero ya no, sino que eran de cubanos, todo la gente ya comentaban bastante. Pues y entonces fue cuando empezaron a meter borbandeos, ya como lo dijo mi compañero, fue en los últimos días de diciembre, ya en enero ya borbandeando este cantón, hasta que llegó en febrero, pues, y llegaron a meter este operativo fuerte. Bien, nosotros en la casa estábamos trabajando, haciendo comida, cuando caían los morterazos ahí en la casa, también. No van a poder pasar ahí, pues, donde teníamos ya unos tatus allí, ¿verdad? Y la gente, ya cuando los tatus, ya después, pues, ese tatus del morterazo que cayeron, allí lo explotaron, que había gente allá adentro, eso allí quedaron muertos. Pues, pero nosotros lo salimos de allí, los que estamos afuera, y agarramos para este río aquí. Y aquí bajando en este río, pues ya tenían el cerco militar por todo esto. Habían guardias, y todo estaba encendido. Cuando les decían pues que los rindieran, pues no rendían, iban a morir, pero nosotros pues sí, les dijimos sí, que los íbamos a rendir, pero no tuvieron valor ya de llegar de nosotros, porque había unos muchachos que estaban armados y enfrentaron con ellos y ellos hicieron la fensa y la demás gente se logró escapar. Y algunos pues murieron allí, porque ya este río ya estaba bien rojo de sangre. Y nosotros los quedamos hasta allí, hasta salir como a las 8 de la noche. Pero con nosotros iban otros señores que llevaban unos heridos también, y un señor que iba a otros niños. Pero el señor, como nosotros íbamos caminando, ¿verdad?, para arriba, por este cerro para arriba, la muchacha la sacamos, y yo iba, le hice a nadie aquí, pero yo fue porque pegué en una piedra, me reventé esta niña. Y el señor, no, él no se hizo, cuando cayó, solo uno que cayó con el niño en el suelo, los dos murieron allí. Solo se fue la esposa de él con otro niño en los brazos. Y así logramos salir al cerro arriba, del fuego que estaba, y lo salimos del cerco militar con el compañero. Y allí en el cerro los tuvimos a pasar toda la noche, y con la muchacha herida, y los muchachos, y buscamos el siguiente día a pasarlos para Honduras. Pasan por el río Zumpuy, y allá lo agarraron los hondureños, lo sacaron de vuelta a balazos. Pues los venimos a refugiarlos aquí por unas casitas que habían ahí arriba, que les dicen ojos de agua. Allí estuvimos unos 3 días. A los 3 días pasaron unas personas, le fueron a dar parte al comandante
San Fernando, que había un guerrillero allí. Entonces el siguiente día a las 5 de la mañana dieron otro cerco allí también. Allí también los agarraron a balazos, pero a unos así rodando los logramos de rodar, de caer en un zanjón y los topamos. Otra señora allí que estaba embarazada se murió y quedó otros 2 niños allí con ella, los 2 niños que tenía chiquitos, y quedaron con ella, pero ellos quedaron vivos. Y otro niño que balearon también, allí quedó, pero el niño el siguiente día se fueron a buscarlo y estaban vivos los niños. Ese otro niño que quedó baleado, la mamá se la llevaron, solo quedó el niño y se llevaron a la muchacha baleada también. Y los demás quedaron unos muertos allí, 3 muertos, y los demás nosotros los logramos salir también de allí. Y buscamos para otro lugar que le decían Ojos de Agüita. Allí estuvimos unos 8 días, lo mismo. Y allí buscamos para este lado, pero uno que no podíamos llegar, porque no se soportaba, había bastantes muertos. Y lo único que más adelante había venido otros señores, ¿verdad? Y encontraron una niña de 4 años, que la mamá había muerto en ese, que no había muerto la mamá, a ella la capturaron y solamente el niño la hallaron muerto y la niña estaba viva también. Ella se mantenía aquí en el río solo con agua nomás, pero ella ya estaba que no podía, no tenía fuerte masticar, un temblor tenía en el cuerpo. Pero luego de eso el papá estaba vivo y él le bajó también y lo encontró. Mi papá la encontró primero y después se la llevó él. Pero las niñas sí, habían bastante. Y aquí todos los que, algunos que se vinieron primero, y como ellos duraron bastantes días aquí, que dijeron pues que eran los compas que estaban aquí. Y cuando vinieron, eran soldados, que todos esos murieron porque los pusieron de línea y los mataron aquí mismo. Y eso lo cuentan la misma gente que capturaron, que los mismos escuadrones, los conocidos, los mataron. Así que esta historia es bastante, pero yo les voy a contar todo esto porque es muy bien. Hasta aquí llegaría.